En la reflexión de ayer dije que existe el peligro de perder sensibilidad a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando perdemos esa sensibilidad a la palabra de Dios? Creo que una de las cosas que puede pasar cuando perdemos esa sensibilidad es que la palabra de Dios no haya cabida en nuestros corazones, no haya cabida en nuestra vida. Y esto se lo dijo Jesús a los judíos que lo seguían. En Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante, Juan relata lo siguiente. Jesús dijo entonces a los judíos: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Entonces los judíos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Y el versículo 37, Jesús les responde: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Aquí vemos que cuando Jesús les dice a ellos que si permanecen en su palabra, darán evidencia de ser verdaderos discípulos, y que esa misma permanencia les iba a permitir ser libres de la esclavitud del pecado, ellos apelan a su afiliación de ser descendientes de Abraham para defenderse de Jesús. Y Jesús les dice: yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes buscan matarme a mí porque mi palabra no haya cabida en ustedes, no tiene lugar en la vida de ustedes. Ellos entonces no estaban entendiendo la verdadera identidad de Jesús, porque la palabra de Jesús no estaba teniendo un lugar en la vida de ellos. Básicamente Jesús les está diciendo: ustedes conocen la palabra, pero no le abren camino a esa palabra en sus vidas. Si perdemos sensibilidad a la palabra, como lo mencioné ayer, no vamos a permanecer en la palabra, es decir, no vamos a ser fieles y a obedecer la palabra de Dios, porque hemos perdido toda sensibilidad a ella. Y si nosotros no permanecemos en la palabra, esa palabra no hallará cabida en nosotros, no habrá lugar para la palabra en nuestro corazón. Y si esto pasa, es decir, si perdemos sensibilidad, no permanecemos en la palabra y ella no haya cabida en nuestras vidas, entonces muy posiblemente daremos muestra de que no somos verdaderos discípulos de Jesús, sino que somos unos aparentes discípulos. Nosotros corremos el peligro de tener una fe vacía, como los judíos. Su fe se estaba fundamentando en el hecho de que eran descendientes de Abraham, y eso lo llevaba a tener una fe vacía, a ser aparentes discípulos. Nosotros corremos ese peligro cuando perdemos sensibilidad a la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra, pero esta no tiene cabida, no cabe, no tiene lugar en nuestro corazón. Quiero terminar con esta advertencia en esta mañana, en esta reflexión. Mucho cuidado, porque cuando perdemos sensibilidad a la palabra, podemos ser buenos conocedores de la palabra, pero a la vez ella no podría tener lugar en nuestro corazón. No tendría lugar en nuestra vida, entonces vendríamos a ser aparentes discípulos. El llamado es entonces a que seamos sensibles a la palabra, fieles y obedientes a la palabra, y esto entonces dará evidencia de que somos verdaderos discípulos. Que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan un día excelente.